Durante años, Marcela había aprendido a vivir con la certeza de que el amor, como la fe, no se cuestiona, se sostiene. En los escenarios, frente a miles de personas, su voz sonaba firme, limpia, atravesada por una convicción que no admitía fisuras. Cantaba sobre la esperanza, la entrega, la promesa de que incluso en la noche más larga existe una luz. Nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que, fuera del foco de las luces, su propia vida comenzaba a resquebrajarse de una manera silenciosa y devastadora. No fue un grito, ni una confesión dramática, ni un mensaje descubierto por accidente lo que marcó el inicio del derrumbe. Fue algo mucho más sutil, una ausencia emocional, una distancia que no se podía medir en kilómetros, sino en miradas evitadas, en conversaciones que ya no llegaban a ninguna parte, en silencios que se alargaban como sombras al final del día. Marcela estaba casada desde hacía más de una década con Julián, un hombre discreto, inteligente, aparentemente ajeno al mundo del espectáculo. Había sido durante mucho tiempo su refugio. Mientras ella recorría auditorios y estudios de grabación, él representaba la normalidad, la estabilidad, la vida privada que ella protegía con celo. O al menos eso creía. La primera señal: los matrimonios no suelen romperse de golpe. Se desgastan, se erosionan lentamente, como una roca expuesta al mar. Marcela empezó a notarlo una tarde cualquiera, sin dramatismo, sin música de fondo. Julián ya no la esperaba despierto cuando regresaba de los viajes. Antes, aunque estuviera cansado, encontraba la manera de preguntarle cómo había ido el concierto, qué canción había emocionado más al público. Ahora, las respuestas eran automáticas, corteses, casi profesionales. ¿Todo bien?, decía él. Me alegro por ti. Ese me alegro no llevaba emoción dentro. Marcela, acostumbrada a analizar letras, a leer entre líneas, comenzó a sentir una inquietud que no sabía nombrar. ¿Era cansancio? ¿Rutina? ¿Una crisis pasajera? Se dijo a sí misma que el amor también atraviesa desiertos, que no todo momento es euforia, que la madurez implica aceptar etapas más silenciosas. Pero había algo más, algo que no encajaba: el cambio en el lenguaje del cuerpo. Los periodistas suelen buscar pruebas visibles, hechos concretos. Pero la traición, antes de hacerse física, suele manifestarse en el cuerpo. Julián había cambiado, no en lo evidente, sino en lo íntimo. Protegía su teléfono con un cuidado casi obsesivo. Sonreía al leer mensajes que no compartía. Respondía llamadas en otra habitación. Nada escandaloso. Nada que pudiera sostener una acusación. Pero Marcela sentía que ya no estaba invitada a una parte de la vida de su propio esposo. Ella, que había construido su carrera hablando de transparencia espiritual, empezó a experimentar una contradicción dolorosa. Amar sin entender. El autoengaño necesario. Durante meses, Marcela eligió no mirar demasiado de cerca. El autoengaño es una forma de supervivencia. Se dijo que estaba exagerando, que la presión de la fama distorsiona la percepción, que el verdadero amor confía. En entrevistas hablaba de gratitud, de equilibrio, de bendiciones, y no mentía del todo, pero tampoco decía toda la verdad, porque la verdad, cuando aún no tiene forma, asusta. En casa los diálogos se volvieron funcionales. ¿Llegas tarde? Sí. ¿Cenamos mañana? Claro. Frases cortas, sin conflicto, sin intimidad. La mujer inesperada. El punto de quiebre no llegó con una escena cinematográfica, sino con una revelación imposible de anticipar. Fue una amiga común quien, sin intención de herir, mencionó un nombre en una conversación trivial. Un nombre que Marcela conocía bien, demasiado bien. No era una desconocida. No era una fan. No era alguien joven y ajeno a su entorno. Era una mujer del círculo más cercano. Alguien que había compartido mesas, risas, oraciones, confidencias. En ese instante, Marcela sintió algo que ningún escenario le había provocado jamás. El colapso interno de todas las certezas. No preguntó. No acusó. No lloró. Se quedó en silencio.
Porque cuando la traición proviene de donde menos lo esperas, el dolor no grita, se congela. El comienzo de la investigación íntima. A diferencia de los escándalos públicos, esta historia no se desarrolló ante cámaras. Fue una investigación privada, casi periodística, que Marcela emprendió sin quererlo. Observó patrones, revisó fechas, recordó conversaciones pasadas que de pronto adquirían un nuevo significado. Momentos que antes parecían inocentes ahora se iluminaban con una claridad cruel. La pregunta ya no era si algo estaba ocurriendo, sino desde cuándo. Y sobre todo, ¿quién era ella ahora si la historia que había contado sobre su propia vida ya no era verdadera? La fe puesta a prueba. Para alguien cuya identidad pública estaba ligada a la fe, la traición no era solo emocional, era existencial. Marcela no dudaba de sus creencias, pero sí del relato que había construido alrededor de ellas. Había cantado sobre fidelidad, sobre compromiso, sobre promesas eternas. ¿Qué sucede cuando la realidad contradice el mensaje? Ese conflicto interno entre lo que se predica y lo que se vive sería el verdadero eje de su transformación. Pero eso aún estaba por venir. Cuando la verdad deja de ser una sospecha, la sospecha tiene un peso particular. No es aún dolor, pero ya no es inocencia. Marcela convivió con ella durante semanas como quien carga una piedra invisible en el pecho. Nadie la veía, nadie la notaba, pero cada respiración costaba un poco más. No volvió a mencionar aquel nombre. No hizo preguntas directas. Había algo en su interior, una mezcla de miedo y lucidez, que le decía que preguntar demasiado pronto podía destruir lo poco que aún se sostenía. Porque una cosa es intuir la verdad, y otra muy distinta es escucharla pronunciada en voz alta. La vigilancia silenciosa. Marcela no se convirtió en una detective por voluntad, sino por necesidad. Comenzó a observar sin dramatismo, con una frialdad que ella misma no se reconocía. Tomaba nota mental de horarios, de excusas repetidas, de cambios mínimos en la rutina diaria. Julián empezó a llegar más tarde de lo habitual. Siempre había una razón lógica: reuniones, compromisos, favores. Las explicaciones eran coherentes, demasiado coherentes. La coherencia absoluta suele ser una forma de defensa. Lo que más la desconcertaba no era la posible infidelidad, sino la naturalidad con la que él parecía vivir dos realidades paralelas. En casa era correcto, atento, casi educado. No había discusiones, ni tensiones visibles. La ausencia de conflicto era, en sí misma, una señal alarmante. Marcela entendió entonces algo doloroso. Cuando alguien ya no lucha, es porque ya ha decidido. El eco del pasado. Las noches se volvieron el espacio más difícil. Julián dormía profundamente, como si nada lo perturbara. Ella, en cambio, permanecía despierta, repasando años de vida compartida. Recordaba el inicio del matrimonio, la complicidad, la sensación de caminar juntos hacia el mismo lugar. Se preguntaba en qué momento exacto habían empezado a separarse. No buscaba culpables todavía. Buscaba un punto de quiebre, una grieta inicial que explicara todo lo demás. Pero no siempre hay un origen claro. A veces la traición no nace de una crisis visible, sino de una acumulación silenciosa de carencias no expresadas. La confirmación sin palabras. La verdad se confirmó de la manera más cruel, sin necesidad de pruebas explícitas. Una tarde, mientras Julián se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Marcela no tenía la intención de mirar. Nunca había sido ese tipo de persona, pero el nombre apareció en la pantalla, iluminado. Imposible de ignorar. No leyó el mensaje. No hizo falta. Ese nombre, en ese contexto, a esa hora, fue suficiente. Marcela sintió un mareo breve, como si el suelo se inclinara apenas unos grados. No gritó, no lloró, no reaccionó de inmediato. El cuerpo, cuando enfrenta una verdad demasiado grande, entra en modo de protección. Guardó el teléfono exactamente en el mismo lugar. Se sentó, respiró. En ese instante, entendió algo que cambiaría su forma de mirar el mundo. La traición no siempre irrumpe como un terremoto. A veces llega como una certeza fría, definitiva, que ya no necesita confirmación. El rostro de la mujer inesperada. Lo que más dolía no era Julián,
Era ella, la mujer que nunca habría imaginado en ese papel. Una presencia habitual. Cercana, integrada a su círculo emocional. Alguien con quien había compartido momentos de vulnerabilidad, confidencias, incluso oraciones. Marcela sintió una mezcla de incredulidad y humillación, no por el engaño en sí, sino por la profundidad del vínculo traicionado. Se preguntó cuántas veces habían coincidido los tres en la misma habitación. Cuántas palabras habían sido falsas. Cuántas sonrisas escondían otra intención. La traición, entendió entonces, no se mide por el acto, sino por el nivel de confianza roto. El enfrentamiento que no ocurrió. Contrario a lo que muchos imaginarían, Marcela no confrontó a Julián de inmediato. No porque no tuviera valor, sino porque aún no sabía qué verdad quería escuchar. ¿Una confesión? ¿Una negación convincente? ¿Una explicación que hiciera todo menos doloroso? Durante días, siguieron conviviendo como si nada hubiera pasado. Julián hablaba de trivialidades. Ella respondía con normalidad. Era una representación impecable de la vida cotidiana. Pero por dentro, Marcela se estaba desmoronando. El conflicto interior. Como figura pública, Marcela había aprendido a manejar crisis externas. Entrevistas incómodas, críticas, presión mediática. Pero esta crisis no tenía micrófonos ni titulares. Era íntima, solitaria, devastadora. Se cuestionó a sí misma con dureza. ¿No lo vi venir? ¿Me conformé con menos de lo que merecía? ¿Mi fe me volvió ingenua? La traición empezó a erosionar no solo su matrimonio, sino su autoimagen. Y esa es, quizás, la herida más profunda. El primer gesto de distancia, el primer cambio visible, fue sutil. Marcela comenzó a viajar sola incluso cuando no era necesario. Extendía estancias. Evitaba volver a casa demasiado pronto. Julián lo notó, pero no preguntó. Ese silencio mutuo era el acuerdo implícito de dos personas que sabían que algo se había roto, pero aún no se atrevían a nombrarlo. Ella empezó a escribir. No canciones, sino pensamientos sueltos, frases inconclusas, preguntas sin respuesta. Era su manera de no perderse en medio del caos. El final de la negación. Una noche, mientras observaba su reflejo en el espejo, Marcela comprendió que ya no podía seguir fingiendo. No por Julián, por ella. La verdad ya estaba instalada. Ignorarla sería una forma de traicionarse a sí misma. El día en que el silencio se rompió, la verdad, cuando ya no puede ocultarse, no irrumpe con violencia. Se instala. Marcela lo supo desde la mañana en que despertó con una calma extraña, casi antinatural. No había lágrimas, no había rabia inmediata. Solo una certeza serena, definitiva. Ya no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Durante años había enseñado, desde escenarios y canciones, que la verdad libera. Ahora le tocaba comprobar si eso era cierto también cuando la verdad duele. La decisión no fue una conversación impulsiva. Marcela eligió el momento con la precisión de alguien que sabe que está a punto de cruzar un punto sin retorno. Esperó a que la casa estuviera en silencio. Preparó café. Se sentó frente a Julián sin dramatismo, sin acusaciones iniciales. No levantó la voz, no tembló. «Tenemos que hablar», dijo. Esa frase, tan simple, fue suficiente para cambiar la atmósfera. Julián lo supo al instante. Lo supo por la mirada de Marcela, por la ausencia de rodeos, por la manera en que ya no buscaba respuestas sino verdad. La primera negación. Julián reaccionó como reaccionan muchos cuando el secreto ha sido descubierto antes de ser confesado, negando sin convicción. ¿Hablar de qué?, preguntó fingiendo sorpresa. Marcela no cayó en la trampa. No mencionó nombres, no mostró pruebas. Solo dijo, «Ya lo sé». Ese «ya lo sé» fue devastador, porque no dejaba espacio para la mentira elaborada, solo para la aceptación o la huida. Julián bajó la mirada. El silencio se hizo espeso. En ese instante, Marcela comprendió algo crucial. No iba a obtener la explicación que había imaginado. No habría un relato que ordenara el caos. No habría una justificación que suavizara el golpe. La confesión incompleta. Finalmente, Julián habló.
No con crudeza, sino con un tono cansado, casi resignado. Admitió la relación. Admitió la traición. Pero no asumió la responsabilidad emocional completa. Habló de confusión, de sentirse incomprendido, de un vínculo que simplemente ocurrió. Nunca pronunció la palabra elección. Marcela lo escuchó sin interrumpir. No porque aceptara lo que decía, sino porque entendía que cada palabra era una confirmación más de la distancia que ya existía entre ellos. Lo que más le dolió no fue la infidelidad física. Fue descubrir que, en el relato de Julián, ella ya no ocupaba un lugar central. La traición doble. Cuando Marcela mencionó a la mujer involucrada, el aire cambió por completo. Ese nombre, dicho en voz alta, tuvo un peso distinto. Ya no era una sospecha. Era una realidad compartida. Julián no respondió de inmediato. Ese silencio fue, para Marcela, más revelador que cualquier explicación. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. La respuesta fue imprecisa. Meses, tal vez más. Marcela sintió una oleada de humillación silenciosa. No solo había sido engañada por su esposo, sino por alguien que había formado parte de su entorno más cercano. Alguien que había compartido espacios íntimos, palabras de apoyo, gestos de confianza. Esa doble traición quebró algo profundo, la sensación de hogar emocional, el derrumbe controlado. Contrario a lo que muchos esperarían, Marcela no explotó, no gritó, no lanzó reproches desmedidos. El dolor, en ella, se manifestó como una retirada interna. «No puedo seguir así», dijo finalmente. «No con mentiras, no con medias verdades». Julián intentó hablar de perdón, de intentarlo de nuevo, de reconstrucción, pero sus palabras sonaban vacías, tardías. Marcela entendió que el problema no era solo lo que había pasado, sino lo que ya no existía. La complicidad, la honestidad, el proyecto compartido. La soledad después de la verdad. Esa noche, Julián durmió en otra habitación. Marcela se quedó sola, sentada en la cama, mirando un punto fijo en la pared. Por primera vez, la traición se convirtió en dolor físico. Un nudo en el pecho. Una sensación de pérdida irreparable. Lloró en silencio. No por él, por la vida que había imaginado y que ya no sería. La verdad no la había liberado de inmediato. La había dejado desnuda emocionalmente. El impacto espiritual. Para Marcela, la crisis no era solo matrimonial. Era espiritual. Se preguntó si había fallado en discernir, en escuchar, en protegerse. Se preguntó si su fe había sido utilizada como excusa para tolerar lo intolerable. Durante días dejó de cantar. No podía pronunciar palabras que hablaban de esperanza, cuando ella misma se sentía vacía. Ese silencio artístico fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Porque cantar no era solo su profesión, era su forma de existir, el miedo a lo público. Aunque la traición había sido privada, Marcela sabía que nada permanece oculto para siempre, especialmente cuando se vive bajo la mirada pública. Temía las interpretaciones, los juicios, las simplificaciones mediáticas. Temía que su dolor se convirtiera en espectáculo. Pero más que eso, temía perder su identidad. ¿Quién era ella ahora? Sin el matrimonio que había sido parte de su relato personal. El comienzo de una transformación. En medio del caos ocurrió algo inesperado. Una claridad nueva. Marcela comprendió que no estaba obligada a sostener una historia que ya no era verdadera. Que la coherencia más importante no era con el público, sino consigo misma. Decidió tomarse un tiempo. Separarse. Respirar. Pensar. No fue una huida, sino un acto de preservación. La voz que volvió desde las ruinas. La separación no ocurrió con estruendo. No hubo portazos ni escenas dramáticas. Ocurrió como ocurren las decisiones irrevocables, en silencio. Con una tristeza madura, casi sobria. Marcela empacó lo esencial. No objetos, sino símbolos. Algunos cuadernos, fotografías que aún no dolían demasiado. Libros subrayados en etapas anteriores de su vida. Dejó atrás lo que ya no podía acompañarla. Salir de esa casa fue más difícil de lo que había imaginado. No porque quisiera quedarse, sino porque cada rincón contenía una versión de ella misma que ya no existía. El vacío después de la ruptura. Los primeros días sola fueron extraños. La libertad no llegó de inmediato.
Lo que llegó fue el vacío. Marcela despertaba sin saber exactamente quién era ahora. Ya no era esposa. Ya no era parte de una pareja estable que había definido su rutina durante años. Tampoco era aún la mujer reconstruida que todos esperan en los relatos de superación. Era simplemente alguien en duelo. El duelo por una relación no es solo la pérdida del otro, sino la pérdida de la identidad compartida. Marcela lloró no solo a Julián, sino a la mujer que había sido junto a él. El juicio externo. Aunque intentó mantener la situación en la esfera privada, los rumores comenzaron a circular. Nada concreto. Nada verificable. Solo preguntas. Especulaciones. Silencios incómodos en entrevistas. Marcela eligió no dar explicaciones. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que no todo dolor necesita ser expuesto para ser válido. En un mundo que exige narrativas rápidas, ella eligió la lentitud. El reencuentro consigo misma. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. No fue alegría. Fue claridad. Marcela comenzó a caminar sola, sin destino fijo, a sentarse en silencio sin sentir que debía llenarlo, a escuchar su respiración como algo suficiente. En ese proceso descubrió algo fundamental. Durante años había puesto energía en sostener vínculos, proyectos, expectativas ajenas, sin preguntarse qué necesitaba ella. La traición había sido devastadora, sí, pero también había sido una interrupción necesaria. Volver a la música. La música regresó despacio, con cautela, no como espectáculo, sino como refugio. Una mañana, Marcela se sentó frente a un piano sin intención de componer. Dejó que los dedos tocaran notas sin estructura. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cantó, no una canción conocida, no un himno de esperanza. Cantó una frase rota, imperfecta, honesta, y lloró. Ese fue el verdadero inicio de la reconstrucción. Marcela comprendió que no tenía que cantar desde la perfección, sino desde la verdad. Y la verdad, en ese momento, era vulnerable. La fe resignificada. Durante mucho tiempo creyó que la fe consistía en resistir, en aguantar, en perdonar sin límites. Ahora entendía algo distinto. La fe también puede ser poner límites, protegerse, alejarse de lo que hiere. No perdió sus creencias, las transformó. Aprendió que el amor no exige sacrificio constante ni silencio ante el dolor. Que la dignidad también es una forma de espiritualidad. El cierre definitivo. Marcela y Julián hablaron una última vez. Sin reproches, sin expectativas. No hubo reconciliación, pero sí aceptación. Ambos entendieron que el vínculo había cumplido su ciclo. Marcela no necesitaba disculpas tardías ni explicaciones incompletas. Necesitaba cerrar. Y cerró. La mujer que emergió. Meses después, Marcela volvió a los escenarios. No con la misma voz de antes, sino con una más profunda. El público notó el cambio, aunque no supiera explicarlo. Había una intensidad nueva, una honestidad que atravesaba cada palabra. Ya no cantaba desde la certeza absoluta, sino desde la experiencia vivida. Y eso la volvió más humana, más cercana, más real. La traición no fue el final de su historia. Fue el punto de quiebre que la obligó a mirarse sin máscaras. Marcela aprendió que amar no garantiza ser amada de la misma manera, que confiar implica riesgo, y que perder una relación no equivale a perder el valor propio. Esta no es una historia sobre infidelidad, es una historia sobre identidad, sobre una mujer que, al perder una versión de su vida, encontró otra más auténtica, sobre el dolor que no destruye, sino que redefine. Porque al final, cuando todo se rompe, queda una pregunta esencial. ¿Te abandonas contigo misma o te eliges? Marcela se eligió. Y en esa elección, a tu un punto pulpio se puede